Hoy va a ser un mojón más dentro de la galería de ídolos que venimos construyendo aquí en el primer estadio de la Copa del Mundo. Bueno, en esta jornada, como digo, aprovechando la visita de Luis, vamos a hacerle un pequeño homenaje. Hoy contamos con la presencia tanto de sus ex compañeros, como de Hernán Navascués, como del directivo Fernando Brusco. Y bueno, aprovechando esta ocasión, le voy a ceder la palabra a Hernán, que fue quien lo vio jugar, o uno de los tantos que lo vio jugar, y que nos cuente un poquito sobre la trayectoria de Luis brevemente. Bueno, yo creo que esta es una oportunidad para hablar como si fuéramos amigos y estuviéramos en una rueda. Luis se merecería un homenaje, digamos, a estadio lleno, siendo recibido por la hinchada nacional coreando su nombre. Porque la representatividad que tiene Luis, lo que significa para Nacional, quienes vivimos la década del 60, la muy difícil década del 60, y ahí Ignacio es de los seres que estoy seguro que me comprende completamente, sabemos el significado que tuvo la llegada de Luis. Porque cuando se crea la Copa América, que al principio no se le dio mucha importancia, ya fue adquiriendo con el correr del tiempo. Pero el hecho de que nuestro tradicional rival hubiera tenido, con un equipo muy bueno, porque las cosas hay que reconocerlas. En aquel momento, Peñarol era un team de una gran trascendencia futbolística. Para Nacional había una urgencia. Y esa urgencia determinó, perdón, que yo cuando empiezo a hablar empiezo a asociar ideas y quizá me cedo un poco del verdadero cometido, pero no puedo menos de dejar ligar el esfuerzo que yo creo que hay en un presidente que para mí tuvo una gran mala suerte, que fue Eduardo Ponce Echeverri. Porque aquí, si aquí tenemos a compañeros de Luis, sabemos que fueron traídos por la presidencia de Ponce, inclusive vino Hildo de Mercedes, y ahí se fue formando un equipo. Y Ponce hizo el esfuerzo de traer también a un extraordinario goleador argentino como era Sanfilippo. Y tuvimos la mala suerte que en víspera de una final, nada menos que Sanfilippo sufre una fractura y ahí se postergó. Pero la base del equipo se estaba formando. Teníamos una base, ¿qué era lo que faltaba? Faltaba un gran goleador. Y en ese momento en el mundo había goleadores, había 5. Grandes goleadores en el mundo había 5. El ocaso de Huesile con el comienzo de Germüller, Eusebio, Di Stéfano, Pelé, y en el Uruguay estaba Spencer, pero estaba en nuestro tradicional rival. ¿Y quién quedaba? ¿Qué otro gran goleador del mundo quedaba? Era Luis Artime. Y ahí don Luis Restucia hace un gran esfuerzo, tuvo aquella idea de la gran jugada, obtuvo dinero y hace el esfuerzo extraordinario de traer a Luis de Palmeira. Y Luis vino como si fuera una esperanza tan grande que yo recuerdo los comentarios. Yo tenía un amigo que se había ido a Estados Unidos, me escribió de Estados Unidos, no puedo creer que Artime está en Nacional. Porque la fama de Luis había empezado unos años antes. En aquel momento creo que todo, no solamente en Argentina, en toda América se leía el gráfico. Y los uruguayos leíamos el gráfico. Yo lo empecé a leer el día que vi a Walter Gómez en la tapa del gráfico y ahí me hice el simpatizante de River en Argentina porque estaba Walter Gómez en la tapa del gráfico. Y bueno, un buen día, Luis llega a Atlanta y tuvo 3 tapas en el gráfico con distintas camisetas, con la de Atlanta, con la de River, con la Independiente. Y se serían distintos los tiempos, que si mal no me equivoco, llegó a una pensión. Estuvo en una pensión en Atlanta. Ahí fue compañero de Timoteo Berigó, creo que de Cali, de un compatriota nuestro, que era Walter Roque. Y ahí empieza
la fama de goleador de Luis. Un goleador distinto y único e irrepetible. Y cuando digo único e irrepetible, no quiero decir con esto con que Luis haya sido el mejor de todos los goleadores del mundo, porque ese lugar es muy difícil de distinguir entre todos los grandes goleadores, que fue el más grande. Pero único e irrepetible por la forma de convertir los goles. Por eso Luis, cuando hablamos de los distintos tiempos, es un goleador de cualquier época. Porque podrá haber goleadores que tenían buen dominio en el área, buen dominio de juego, pero a medida que el fútbol va cambiando, no sabemos si lo podían anticipar con los tiempos modernos, con unas nuevas tácticas, sí, responderían. Aunque yo lo personal creo que el gran jugador es de cualquier época. Y la prueba está que duran 20 años y el fútbol cambia a los 20 años. Pero Luis era único y irrepetible porque a Luis no se trataba de ir a marcarlo. Lo definió muy bien Roberto Perfumo, uno de los grandes zagueros que tuve la oportunidad de ver y que tenía esa sabiduría de la filosofía de la calle. Cuando una vez le preguntaron el delantero más difícil de marcar, no dudó, Luis Artime. Y le dijeron, pero a Luis Artime, que no se entraba mucho en juego con el balón. Sí, precisamente por eso, porque no se trataba de a Luis Artime de marcarlo, se trataba de evitar que llegara la pelota. Porque si la pelota le llegaba a Luis, era inexorablemente gol. ¿Cuántas veces pelotas perdidas en el área, que la gente creía que la jugada terminaba? De repente la red, se veía una pelota en la red y un jugador corriendo, festejando el gol. Y era Luis. La pelota llegaba a esas apariciones fantasmales que tenía, con ese pique extraordinario. Yo hace unos minutos nomás, estaba recordando el gol a Palmeiras, no lo voy a repetir acá, pero solamente Luis podía hacer un gol con esa intuición del goleador que se da cuenta que una pelota puede llegar tarde y con el pique tremendo le gana la posición al arquero que se queda con las manos vacías. Esos eran los goles que hacía Luis. Y aparte de ello, lo muy importante es el extraordinario ser humano que es. Porque basta hablar con todos los compañeros que han hablado de Luis para saber lo que Luis significó para ellos. Y yo acá quiero recordar a alguien, en lo que me es personal muy querido por mí, que aprendí muchas cosas, que era tan inteligente que se daba cuenta cuándo debía hablar y cuándo no. Porque él tenía esa intuición de que según la oportunidad o el momento, él estaba o no preparado para hablar. Y me estoy refiriendo a Juan Mujica. Y Juan me dijo algo que yo siempre lo tengo pensando. A nosotros nos enseñó a pensar Luis. Luis nos enseñó a pensar. Entonces, el extraordinario goleador que fue, que llegó para poner la frutilla en la torta para que Nacional fuera campeón de América, que era una necesidad impostergable, que nos dio un gran desahogo y afortunadamente, con el correr del tiempo, somos uno, a pesar de los tantos años que desde que cambió el fútbol se transformó en un gran espectáculo, un gran negocio, el fútbol uruguayo, los cuadros uruguayos, muy difícil competir, pero a pesar de todo esto, aún esta institución sigue siendo una de los 4 cuadros de América que tienen 3 títulos intercontinentales y por lo ende mundiales. Boca, San Pablo, nuestro tradicional rival y nosotros. Un cuadro de la trayectoria y la trascendencia que ha tenido River tiene un título intercontinental. Nosotros tenemos 3. ¿Podremos soñar o no soñar si en algún momento se podrá repetir? En lo que me es personal, yo creo que es una época que se ha ido, que ese Nacional es el último gran cuadro de la historia del fútbol uruguayo, y eso sin desmedro de los cuadros del 80 y el 88, que fueron muy buenos equipos, pero con toda la constelación de figuras y de estrellas que se dieron
que realizaron una gira por Europa. Y si no mal no recuerdo, le ganamos al Bayern Múnich, ¿no? Sí. Le ganamos al Bayern Múnich, que ya estaba Beckenbauer y estaba Gerd Müller. Y lamentablemente sucedieron en la misma forma que tuvimos aquel episodio desgraciado cuando la fractura de San Filipo. Ese Nacional de 70 tuvo 2 episodios de mala suerte. El primero de ellos es en el año 70, cuando viene el campeonato del mundo y nos sacan 9 jugadores para la selección. Porque el Nacional que juega la Copa del 70 es un Nacional totalmente disminuido. Tuvimos esa mala suerte y tuvimos la mala suerte también del campeonato del 72, que entiendo yo, en lo que me es personal, que en determinadas circunstancias, posiblemente acarreada por hechos económicos, determinaron una gira que determinó que Nacional empezara a jugar ese campeonato con un cuadro ya en lo físico un poco cansado. No son reproches, porque son realidades, porque ante las realidades económicas no se puede luchar con eso. Pero lo cierto es que este cuadro de Nacional, no tengo la menor duda, lo vuelvo a repetir, fue el último gran equipo del fútbol uruguayo, sin perjuicio de los otros 2 equipos que nos dieron glorias muy importantes. Y fue un conjunto conformado no solamente por grandes jugadores, por estupendos seres humanos que basta conocerlos y basta ver cómo entre ellos son amigos para darnos cuenta que la solidaridad y la grandeza humana se une precisamente en aquellas circunstancias cuando los seres no solamente tenemos y vivimos momentos extremos, sino también se da cuando más allá de los años transcurridos se sigue sintiendo con la misma intensidad desde el principio el sentido de la amistad y de los amigos que se quieren. Y de ese Nacional del 71, cuando hoy descubrimos la imagen de Luis Artime en esta galería de hinchas de Nacional, un homenaje modesto desde el punto de vista de lo que pueda significar una foto, pero muy importante desde el punto de vista de lo que tiene que ser recuerdo de la historia de Nacional. Es un homenaje que lo hacemos con una gran emoción, en lo que no es personal, nos retrotrae a aquellas épocas, y por sobre todas las cosas, tenemos la seguridad que mientras existan seres como aquel Nacional de 71, que mantengan ese espíritu, el Club Nacional de Fútbol es una institución que no morirá jamás. Y ese es el agradecimiento que le hacemos a Luis y a su compañero. Y a Luis Artime le decimos que nunca dejaremos de estar de lo agradecido por todo lo que significó para Nacional, por todo lo que nos dio y por sobre todas las cosas por algo muy importante. Nos devolvió a Nacional, que fue el club que difundió en el mundo el fútbol, porque la gesta de Colombia y la gesta de Nacional surgió de acá. Acá Luis, inclusive el primer gol de un argentino en una Copa del Mundo se hizo en este estadio. Lo hizo Luis Monti en el partido de Argentina-Francia. Y en esos hermanos argentinos, que a Luis lo sentimos tan uruguayo como, por más que él es argentino y defendió con honor y con bravura la selección argentina, los 2 goles a España, el gol a Suiza, y si no ocurre el episodio famoso del juez Klein, no sé si no hubiera sido campeón del mundo. Tenemos hoy la certificación de que Luis ha visto a su país desde entonces campeón del mundo, pero le decimos que él ha sido una figura muy representativa del fútbol argentino, pero que los uruguayos de Nacional lo llevamos en el alma, porque lo sentimos un genuino representante de nuestro querido Nacional. Muchas gracias por todo. Bueno, para cerrar un poco
poco el círculo de las piezas oratorias, falta la pata de los compañeros. A mí me emociona mucho también cada vez que hacemos un homenaje a cada uno de ustedes. Nosotros no nos pasa desapercibido que cómo los acompañan al resto de los amigos y los compañeros de esa época, y bueno, hoy obviamente no fue la excepción. Y en representación de todo aquel grupo de jugadores y de compañeros, Víctor, te quiero ceder a ti la palabra como para cerrar la pieza oratoria. ¿Cómo no? Muy bien. Aunque después de lo que ha dicho Navascués hay muy poco que decir. La verdad que él hizo una recopilación de la historia de Nacional de 71 y del grupo que fue lo más importante que tuvimos. Decía él que en la época de Ponce, que estaba el tesorero, bueno, se me fue ahora. Empezó recién, yo pienso que ahí empezó a fundarse el Nacional de 71, porque me acuerdo bien que yo vine de Cerro, Techera de Rampla, Montero Castillo de Liverpool, había más gente, o sea, Mujica de Rampla, Ubiña, o sea, vinieron Cerro, por eso vino esa gente y después, eso estamos hablando del 67, 68, nosotros salimos campeones en el 71, o sea que costó llegar a todo eso. Y se formó un grupo importante, inclusive con gente de divisiones formativas también que estaban, como estaba Cacho, como estaba Maneiro, y la verdad que lo más importante que tuvo ese grupo es la humildad. Cada uno sabía cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus defectos. Y entonces ahí es donde creo yo que fue el factor muy, muy importante, ¿no? Prueba de ello que estamos aquí 6 o 7, pero hay gente que no está porque falta. Caso de Cubilla, caso de Viña, caso de Mujica, caso de Morales, esa gente que no está con nosotros ya. Y bueno, y dije 4, 5, 6, se me habrá quedado alguno, y los que estamos aquí era todo el equipo, casi todo el equipo del 71, ¿no? Quiere decir eso que el agradecimiento a Luis por todo, y bien como decía Navascués, yo tengo otra, la de Luis, para mí a Luis no lo marcaba nadie. Luis marcaba los defensas, cuando el defensa erraba era gol de Luis, ¿no? O sea, la virtud que tenía, porque para Luis siempre habían dos, estaba el central y el stopper, y bueno, y él se las ingeniaba para... Y bueno, el merecimiento de todos, aparte no como jugador, sino como persona. O sea, eso fue fundamental. Prueba de ello que han pasado tanto tiempo y el cariño que le tenemos a él, a su familia, y pienso que esto es lo mínimo que se le podría hacer a Luis, ¿no? Que se reconociera todos esos años que estuvo con nosotros aquí y lo que nos prestó, lo que se brindó como futbolista, como persona y con la experiencia de él. Aprendimos mirando, y hay veces que uno sin que nos digan, observando aprendemos mucho. Y bueno, de él se aprendió mucho, lo que nos decía y observándolo. Entonces, eso fue importante. Teníamos gente también de divisiones menores que había que también meterlo en el grupo y entraron en el grupo sin problema ninguno. Pienso que hoy es un reconocimiento a Luis y bueno, de más está decirle, Luisito, que te queremos mucho, y la gente que está aquí y los que no están, es casi todo el equipo, es el cariño grande que te tenemos, quizás no como futbolista, pero era como futbolista, pero sino como persona. Un beso grande, Luisito. Bueno, y ahora para cerrar
el evento, el homenaje, quiero invitar al directivo nexo de la Comisión de Historia, Fernando Brusco, que junto con Luis, bueno, descubran el cuadro para dar por cerrada la ceremonia. Estaba lindo.